Hola, soy María José Pérez Páez y os propongo hablar de cómo la IA, una herramienta tecnológica tan cotidiana en nuestro día a día, se ha convertido en una de las bases de la ciberviolencia hacia las mujeres. Según el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, la ciberviolencia contra las mujeres y las niñas se puede considerar un tipo de violencia de género que se perpetra por medio de las comunicaciones electrónicas y de Internet, siguiendo los mismos principios y patrones que la violencia en lo que podríamos decir el mundo real. Y también presenta diferentes formas. Conductas que, recordemos, afectan a la privacidad, la intimidad y el daño a la integridad moral que supone para las niñas y mujeres, tales como el control de la pareja mediante el uso del móvil, espiar su smartphone, censurar los contenidos que ésta puede publicar en sus redes sociales o la obligación de enviar contenidos audiovisuales íntimos como pruebas de ese amor presente. Fundación Mujeres señala también el sexting usado para la difusión del contenido generado o para chantajear a la víctima, también llamado sextorsión. Otras formas de ciberviolencia digital son la creación de perfiles falsos, los deepfake y el acoso y control mediante el móvil. Naciones Unidas señala dos factores clave para la explicación del aumento ante este tipo de violencia contra las mujeres, y son el desarrollo de la inteligencia artificial y el anonimato que tanto esta como las redes sociales proporciona a quienes perpetran la ciberviolencia de género. La situación es bastante alarmante porque, aunque en la actualidad ha habido algunos movimientos a nivel legal en algunos países, menos del 40% de estos países a nivel mundial dispone de una base legal y judicial sólida que permita actuar contra la ciberviolencia hacia las mujeres, provocando la impunidad de quienes practican este tipo de violencias. Y esta situación se ve día a día en videojuegos online, en lo que está permitido violentar a mujeres y niñas, estando al alcance de menores y, curiosamente, siendo los videojuegos mejor valorados en las plataformas. Se ve también en los casos de deepfake, en los que se generan o se manipulan imágenes de niñas y mujeres con el objetivo de desprestigiarlas y atentar contra su privacidad, reputación o integración moral. Uno de los casos más conocidos en España fue el caso de Almendralejo en 2023, en el que varios menores estuvieron realizando desnudos no consentidos con la IA de más de 30 niñas compañeras de clase, utilizando para ello aplicaciones que permitían desnudarlas en cuestión de segundos y también con diferentes opciones a la carta, sin restricciones e incluso con tutoriales sobre cómo hacerlo. A partir de este caso surgieron otras muchas más noticias, como el hecho de desnudar a mujeres famosas sin su consentimiento, no solo como una forma de recreo, podríamos decir, sino también como forma de extorsionar a las víctimas, independientemente de la edad que tengan, ya que esto implica a mujeres mayores de edad como también a niñas menores. Es posible ver cómo la IA, cuando se utiliza en los hombres, es para ponerlos en situaciones divertidas o quizá recreando alguna situación delictiva, mientras que cuando se utiliza con mujeres siempre se hace para desnudarlas. La IA de Grok fue muy conocida en 2026, ya que recibió varias noticias a principio de años por la cantidad de desnudos que se generaron mediante esta herramienta. 11 días más tarde de conocerse este hecho, se contabilizaron más de 3 millones de imágenes sexualizadas de niñas y mujeres, que por supuesto no dieron consentimiento para ello. En estas imágenes hay que destacar que más de 23.000 eran de menores de edad, utilizando posturas sexualizadas, con poca ropa o incluso desnudándolas directamente. Imágenes, importante, que no se realizan por esta herramienta tecnológica per se, sino que detrás hay personas, en su mayoría hombres, que dan instrucciones y prompts específicos para obtener este tipo de contenidos. Lo estamos viendo en eventos mundiales, como es el reciente evento futbolero que aúna a todos los países, en el que se ha utilizado la inteligencia artificial para, nuevamente, sexualizar a las mujeres, creando avatares de mujeres falsas e incluso manipulando fotos de aficionadas reales. Como indica Ballester, no solamente la IA está utilizándose para consumir más pornografía, sino que permite generarla a la carta y sin límites. Tal es el peligro que esto está llegando a las generaciones más tempranas y éstas aprenden de lo que ven de sus referentes adultos, como es el caso reciente de Molina del Segura,
en el que 3 menores han creado y difundido imágenes de varias compañeras de su entorno escolar, imágenes sexualizadas y sin el consentimiento de las víctimas. O del joven de 14 años de Logroño que ha creado y difundido material sexualizado creado con la IA de 9 de sus compañeras de su entorno escolar, colgado este en web pornográficas y publicando datos personales de las víctimas, por supuesto sin el consentimiento de ninguna de ellas. Según el informe de Save the Children, más del 80% de menores utilizan las redes sociales a diario y casi el 98% de esta población ha sufrido algún tipo de violencia digital antes de la mayoría de edad. Violencias como el ciberacoso, el grooming o la sextorsión, que ya la hemos mencionado previamente. La generación de imágenes utilizando la inteligencia artificial es más frecuente por personas conocidas que incluso por la propia víctima. Y cuando se pregunta a esta población por los motivos por los que difunden este tipo de contenidos, aun siendo menores de edad, el 48% no ve peligro alguno en esta práctica. Cree que es algo normal o incluso lo ven como muestras de amor o de confianza para su futura pareja afectiva, entre otras cuestiones. Como dato a destacar, este informe también habla del turismo sexual digitalizado en el que hay habitaciones o espacios acondicionados para el abuso sexual de menores en tiempo real, personalizado y al gusto de los suscriptores que pagan por este tipo de contenidos. Esta práctica se está convirtiendo en algo habitual y es que la IA también está presente en los ciberburdeles, por los que se utilizan robots o muñecas hiperrealistas por los acabados, no por representar el cuerpo femenino, y permite que los clientes puedan abusar de este tipo de elementos, mientras que una inteligencia artificial va generando conversación, le va indicando cómo hacer alguna que otra práctica o incluso hacer gemidos que representen el placer en tiempo real. Sin embargo, que estos espacios permitan el abuso de estos robots implica la cosificación sexual de las mujeres y una alternativa disfrazada de campo de entrenamiento de sumisión, violación y agresiones de todo tipo a una tecnología que simula la apariencia de mujeres. Esto no es de extrañar, ya que la violencia sexual ha alcanzado el ámbito de las parejas, y es que gracias a la tecnología, las redes sociales y la inteligencia artificial se crean comunidades específicas para compartir fotos de mujeres sin el consentimiento de estas, siendo en la mayoría de casos sus propias esposas, madres, hijas, vecinas, amistades, cualquiera mujer. Vale. En estos grupos o comunidades se comparten trucos y tutoriales para fotografiar sin que se den cuenta, cómo drogarlas para conseguir contenido o violarlas virtualmente. Esto podríamos pensar que es algo habitual, algo puntual de una zona puntual, pero desde hace unos años se han descubierto diferentes grupos en varias partes del mundo. Curiosamente, los integrantes de estos grupos son en la mayoría de los grupos hombres. Grupos que están visibles en las redes sociales y que se pueden denunciar según la política de estas redes sociales. Sin embargo, cuando esto se hace, cuando se denuncia, se reciben mensajes por parte de estas redes sociales de que no se observan indicios de nada sospechoso, por lo que siguen el funcionamiento de este tipo de comunidades de forma libre y sin restricciones. También la IA permite crearte tu novia virtual a la carta, con el objetivo de evitar el rechazo de las mujeres reales. Con estas novias virtuales, cualquiera puede pedirle que haga lo que quiera para, cito textualmente, complacer en todas las formas imaginables. Con ello, y analizando los contenidos de los sexbots, se observan formas de maltrato sobre este tipo de avatares virtuales que, de nuevo, representan a mujeres. Páginas en las que se puede elegir todo tipo de características que representar, por si fuese poco, también tienen una parte premium en los que los servicios son más sofisticados o ajustados a las peticiones de los suscriptores. Novias que se presentan como la hija de, la madrastra de, la típica que hace una conducta o la que te busca por ser tú, Dios de Instagram o de la red social que sea. Todas estas novias con unas características muy particulares y bastante sesgadas.
Como dato curioso, en algunas de estas aplicaciones también se permiten hacer novios a la carta, pero las diferencias son abismales. Mientras que las chicas poseen todo tipo de características y siempre cumplen un estándar estético, y claro está, aparecen semidesnudas, en el caso de la generación de los chicos con IA, son siempre profesionales de algún tipo de sector, con cuerpos esbeltos, eso sí, pero que se intuye dicha morfología tras la ropa, atuendos que siempre tapan y nunca enseñan ninguna parte del cuerpo. Con este tipo de avatares y con la generación de imágenes cada vez más sexualizadas se provoca el efecto Lolita, que alcanza menores de edad, en las que se premia en redes sociales a quienes se muestran con una apariencia o actitud sexualizada, manteniendo y ensalzando la asimetría entre el poder adulto y la respuesta del menor. Esta sexualización precoz provoca serias consecuencias en la salud física y mental de las menores, que quedan expuestas ante la mirada de los demás de manera continua y socialmente reforzada. Pero ello no se queda ahí, sino que además existen aplicaciones que permiten ocultar el contenido que se genera para no dejar rastro, mediante la apariencia de un juego inocente tipo Candy Crush u otras aplicaciones más habituales como puede ser la calculadora. Toda esta violencia no es inventada, sino que se traduce en datos que, si atendemos a ellos, son bastante preocupantes. El 70% de las víctimas de ciberviolencia sexual son mujeres y el 97% de perpetradores son hombres. Los tipos de violencia que generan implican control mediante el teléfono móvil, el acoso en línea y la discriminación utilizando los discursos antifeministas. Otro dato relevante es que el 56,7% de las mujeres no lo cuenta por vergüenza o incomodidad, sufriendo la huella emocional que la ciberviolencia sexual genera en estas. Otro estudio realizado en 2026, en colaboración con el Centro Reina Sofía, revela las percepciones de la juventud en España y, por destacar algunos datos interesantes, las agresiones digitales más frecuentes que se perciben son el stalking, la difamación o insultos, los discursos de odio y la difusión de imágenes manipuladas por IA, entre otras. También se observa que la mayoría de las agresiones digitales son cometidas por chicos, siendo estos amistades o compañeros de trabajo, personas conocidas o incluso la propia pareja. Y esto es inevitable preguntarse por cuáles son las consecuencias que la ciberviolencia genera. Según este estudio, la mayoría de las víctimas que tienen consecuencias por haber recibido ciberviolencia son chicas, entre las que destacan la desmotivación, reducción en la publicación de contenidos en sus redes sociales, aislamiento y cambios en la alimentación, entre otras. Un dato llamativo es que el 51% de la muestra no identifica haber tenido consecuencias por haber recibido ciberviolencia, siendo más frecuente en chicos que en chicas. Esta información revela la normalización que hay en la juventud de recibir este tipo de violencia hasta el punto de no identificar ningún tipo de consecuencia en su vida. Si se tienen en cuenta las consecuencias sufridas, estas son mayores cuando el perpetrador era un igual, es decir, un amigo, un conocido o incluso sus compañeros de trabajo, siendo también normalizadas en el 57% de las mujeres. Está claro, tal y como indica Naciones Unidas, que la IA está reproduciendo los estereotipos de género y facilitando la creación de espacios en los que se amplían los riesgos de sufrir ciberviolencia sexual. No solo en los egos de género, que representan el 44% de los sistemas de inteligencia artificial actuales, sino que se observan en los modelos del lenguaje que se emplean, la creación de campañas publicitarias o las respuestas que se dan cuando el sistema de inteligencia artificial tiene que completar frases que terminan por reproducir actitudes sexistas y misóginas. En definitiva, es necesario actuar cuanto antes mediante la apuesta de la igualdad de género en los sistemas de la inteligencia artificial, de manera que desde dentro se pueda cambiar la visión y el uso de estas herramientas para paliar los efectos de la ciberviolencia y así poner barreras y límites a esta situación. No podemos olvidar que los ecos de género producidos no son errores de la IA, son patrones que se han ido documentando, así como personas que son las que están detrás del desarrollo de este tipo de herramientas. Por otro lado, un porcentaje inferior al 30% de estas personas que desarrollan estos sistemas son mujeres las que participan. Lo que sí es evidente es
que la inteligencia artificial es una herramienta que, aunque tiene beneficios, está siendo utilizada para continuar promoviendo estereotipos de género y reinventando las formas de violentar a niñas y mujeres de todo el mundo.